Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a otra sesión más de clases de su materia didáctica de la ciencia, salud y medio ambiente. Este día abriremos el primer tema de la unidad número 1 y hablaremos sobre lo que son las teorías de aprendizaje constructivista, la teoría que está de moda y que se está implementando en los procesos educativos actuales. Las teorías modernas del aprendizaje implican una serie de autores, entre ellos pedagogos, psicólogos, que han aportado al desarrollo de dicha teoría. El primero de ellos es Jean Piaget, del cual vamos a describir a continuación su teoría. Jean Piaget sostiene que el conocimiento no se descubre, el conocimiento se construye. El alumno construye su propio conocimiento a partir de sus propias formas de ser, pensar e interpretar la información. Es como de esta manera la teoría del aprendizaje constructivista nos lleva a pensar que la pedagogía actual permite que el estudiante construya sus aprendizajes, no que se le depositen como era en la educación bancaria anteriormente. Según Jean Piaget, las características fundamentales de esta teoría serían que el estudiante tenga una experiencia directa, es decir, un aprendizaje significativo, y que las equivocaciones le lleven a la búsqueda de soluciones. Ello también significa que en el proceso de aprendizaje se deben priorizar el desarrollo de actividades significativas que muestren lo que el estudiante desea aprender. Los objetivos de la teoría del constructivismo podemos mencionar los siguientes: lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo mediante su participación de manera constante, es decir, ellos son los autores o protagonistas de su propio aprendizaje. Lograr que el estudiante confronte las teorías con los hechos, es decir, obtener que éste interactúe con su entorno. Lograr que los sujetos sean responsables de su propio aprendizaje porque efectivamente construyen sus significados, es decir, lo que ellos van aprendiendo tiene un significado importante para su vida o para su entorno. Se basa en ese aprendizaje importante para ellos. Y por último, que los conocimientos previos del estudiante son importantes porque influyen en la construcción de nuevos conocimientos. Aquí encontramos también que el estudiante debe desempeñar un rol distinto. Estábamos acostumbrados a que el estudiante fuera el que recibiera, el que se le daban indicaciones, qué es lo que debía de realizar o hacer. En las teorías del aprendizaje constructivista, el estudiante participa activamente en las actividades propuestas. Él es quien propone las ideas, quien defiende sus ideas, quien vincula sus ideas y las de los demás y sobre todo propone soluciones. De ahí la importancia de esta teoría porque lleva a un aprendizaje significativo al estudiante. También podemos encontrar que esta misma teoría sostiene que la interacción entre los mismos estudiantes, ya no llamado grupo, sino trabajo cooperativo, es de tipo activa, constructiva, colaborativa, cooperativa, conversacional y sobre todo reflexiva. Esto lleva a un mejor ambiente y a mejores relaciones entre compañeros estudiantes. Pasemos a ver el rol del docente. ¿Cómo cambiaría el rol del docente? En primer lugar, el docente se convierte en un estimulador y debe aceptar la iniciativa y autonomía del educando. Es decir, ya no es como la educación bancaria, usted deposita, sino que hay una interacción
permitiendo que el estudiante se desarrolle y aceptando esa independencia de ellos, a lo que llamaremos autonomía. El docente también utiliza terminología cognitiva como clasificar, analizar, predecir, crear. Ya no solo conocer, ya no solo identificar. Va cambiando las habilidades que se desarrollan en ellos o en sus estudiantes. El docente también desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. Esto es lo que le llamaremos conocimientos previos o presaberes, haciendo preguntas que permitan saber qué conocen, qué comprenden del conocimiento y que ellos vayan también dando respuesta a otras preguntas a las que se les reta o desafíe. Permite también que el estudiante dirige el aprendizaje, cambie la estrategia y cuestione el conocimiento. En este rol del docente pasa a ser el protagonista del estudiante. Él puede participar en la clase, dar la clase, impartir lo que él ha preparado para la clase también o sus ideas. Esto lo lleva a que el estudiante se le permita pensar antes que contestar. O sea, es un estudiante más reflexivo. También el docente estimula y acepta la iniciativa y autonomía del educando, como ya hemos mencionado. Pasamos a la teoría de John Dewey. Veamos en qué consiste esta teoría. La teoría de John Dewey nos propone que el estudio de la pedagogía debe de ser científico, con las oportunidades de desarrollar experimentos que fueran hipótesis, es decir, una teoría experimental, práctica, donde se aprende haciendo. Eso es lo importante de esta teoría de Dewey. Necesariamente entonces tiene un carácter científico la educación, debido a esto que se opera con o se debe trabajar con un método de investigación como es el método científico. Y este se debe de orientar hacia la demostración experimental en cualquier experimento científico que se quiera hacer para comprobar una teoría. Esta teoría de John Dewey desafía la escuela porque la convierte en un laboratorio donde se debe de administrar, seleccionar materiales, métodos para aprender y sobre todo métodos para diseñar lo que se quiere desarrollar con nuestros estudiantes. También permite que se haga una disciplina en ellos. Veamos la teoría de el psicólogo ruso conocido como la teoría de Lev Vygotsky. Veamos en qué consiste esta teoría. Es conocida como la teoría sociocultural, ya que también él se basa principalmente en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Él presenta tres ideas principales que los estudiantes analizan e interpretan: las palabras, el lenguaje, el origen y las relaciones sociales. Estos tres elementos van dentro de esta teoría de Lev Vygotsky. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. Sabemos que el niño pasa por etapas de desarrollo cognitivo y deben de respetarse estos momentos para que él pueda aprender. El aprendizaje también, dice Vygotsky, se produce más fácilmente en situaciones colectivas. Por eso se basa en lo social, en las interrelaciones personales o las relaciones que se dan entre los estudiantes en un aula, en un taller, en un laboratorio, en un juego, etcétera. Son ejemplos que se pueden aplicar. También debe considerarse la parte biológica. Dice que el ser humano ya trae un código genético o línea natural del desarrollo también llamado código. Es decir, ya viene con una carga genética que debemos de considerar y respetar. Una de las herramientas que amplían las habilidades mentales son la atención, es decir, que llame la atención lo que ellos están estudiando,
se desarrolle la memoria y sobre todo la concentración de nuestros estudiantes. También se habla de la psicología del juego. Mediante el juego los niños elaboran el significado abstracto, separan los objetos. Se aprende, como decimos en pedagogía, jugando. De ahí esta metodología es muy importante, especialmente en los primeros años o en las etapas iniciales de la educación formal de nuestros niños. Vygotsky es considerado entonces el fundador de la teoría sociocultural de la psicología. Su teoría se desarrolla ya por los años de 1925 a 1934, fecha en la que él falleció a temprana edad, a sus 38 años, a causa de una enfermedad infecciosa. Tenemos también la teoría del psicólogo y pedagogo estadounidense David Paul Ausubel. Es otro exponente de la teoría del constructivismo. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición. Esta teoría se basa especialmente en que el estudiante aprende descubriendo. Por eso se le llama la teoría del descubrimiento. Pero no la presenta como una teoría, digamos, que va a ser opuesta a cuando nosotros exponemos y le enseñamos una teoría a nuestros chicos o a nuestros estudiantes. Para lograr este aprendizaje, dice Ausubel, este aprendizaje que él le llama significativo o memorístico y repetitivo, de acuerdo a aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se van incorporando en forma sustantiva o constante en la estructura cognitiva del alumno, es decir, se va creando una estructura a nivel cerebral, a nivel de la memoria, a nivel cognitivo de estos nuevos conocimientos que se van agregando. Como quien dice, va armándolos, va creciendo su conocimiento, siempre y cuando que aquel aprendizaje le signifique algo al estudiante. ¿Qué ventajas tiene este aprendizaje? Que produce además una retención más duradera de la información, es decir, se hace un aprendizaje más permanente, más duradero, ya que relaciona los nuevos conocimientos con los anteriores que él ya ha adquirido de forma significativa, ya que están claros en su estructura cognitiva y facilita que se pueda retener el nuevo conocimiento. Algo que estamos padeciendo en la educación actual es por el tradicionalismo, donde enseñó, memorizó algo, pero al año siguiente el estudiante ya no lo recuerda. En esta teoría se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que se quede fijo en el estudiante. La teoría psicopedagógica de Ausubel también se diferencia de dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el salón de clase. Él dice que hay un aprendizaje significativo por recepción, donde va jugando el papel preponderante el educando. Característica pues, de los materiales de apoyo, de los tipos de organizadores previos que tengamos, del papel de la evaluación que va a juzgar o que va a juzgar durante el proceso educativo. Veamos esta presentación. Como no estamos habituados a este aprendizaje, inclusive para los mismos maestros o pedagogos, se nos hace difícil llevarlo algunas veces a la práctica. Pero aquí vemos los niños en ese dilema. Hay que introducirlos a estas teorías. Tenemos también a Joseph Novak. Veamos la teoría de Novak. ¿En qué consiste la teoría de Novak? Este investigador y científico nos presenta la siguiente situación. Su teoría sostiene que el alumno puede relacionar su aprendizaje significativo utilizando mapas conceptuales que le ayuden a construir un andamiaje de su conocimiento. Es como el creador de los mapas conceptuales. En su pantalla a la derecha pueden observar un esquema de lo que es un mapa conceptual, utilizando niveles jerárquicos, utilizando enlaces y palabras de enlace, siempre y cuando que no se utilicen conceptos demasiadamente grandes o extensos en el mapa.
En este video también podrán observar el resumen de estas 5 teorías de aprendizaje para que puedan afianzar de mejor manera el conocimiento. Agradecemos su atención a esta clase. Esperamos que estas teorías sean de mucho provecho para la enseñanza de la didáctica de la ciencia. Por hoy eso es todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.